Bien, volvemos a su primer café a través de la señal de Canal B, Nuestra Gente. Hoy ya miércoles 15 de junio, día de Santa Quincena. Para muchos se alegra, otros se entristecen. No, tengo que pagar, y otros se alegran porque le va a llegar la platica. Bueno, para mí es un placer hoy tener a Miguel Medina Arrieche Chicho, 66 años de edad. Esto me lo escribió, fue Chucho, me tiró una chuleta, don Jesús Márquez. Desde el año 1978 impulsa una lucha sociocultural en Los Arangues, eje comunal Hernán Peralta, Lara, Trujillo, de la Comuna Socialista Panamericana, kilómetro 15 de Carora, Estado Lara, miembro fundador del Movimiento Cultural Campesino Los Arangues, fundador de Promoción Sociocultural Churuata, Asociación Civil para la Capacitación en la Promoción Sociocultural del País. Impulsó a la organización comunitaria en cooperativismo, arqueología, producción, artesanía, talleres y encuentros. Constituyentista por el Estado Lara, por el Poder Popular. Un placer tenerte hoy acá. A nuestro invitado el día de hoy, Miguel Medina Arrieche. Bienvenido al Vigía, bienvenido a Mérida, bienvenido al primer café. De verdad que es un placer tenerlo acá. Muchas gracias. De verdad que el primer café ya tiene referencia. Sí. Lo primero que pregunté también al llegar aquí a Mérida al estado de Mérida, fue cómo estaba esa publicidad del primer café. Y te felicito realmente, ¿no? Y ya veo que tienen un largo tiempo con este programa. Yo no tenía esa oportunidad de estar. Tenía mucho tiempo que no venía a compartir con este pueblo tan hermoso y que nos ha sembrado muchas cosas allá en nuestro estado Lara, y especialmente en mi pueblo. Bien, bueno, es importante destacar esa labor que viene realizando Miguel en cuanto al tema cultural, muchos años inmiscuido en esto, gran amigo de Jesús Chucho Márquez, quien también es una referencia de la cultura, no solamente del Vigía, no solamente de Mérida, sino también de Venezuela y sobre todo en esta región de los Andes, que tiene esa parte de conservadora, ¿no? Somos bastantes conservadores, lo de esta zona, sobre todo, también en suroriente, ¿no? Lo que es Bolívar, lo que es Monagas, también son muy conservadores en materia cultural. Y bueno, hablar de Lara es hablar de, como decir, la cuna, ¿no?, de la cultura en Venezuela. Se dice que es la capital musical de Venezuela, señor, pero cuando tú comienzas a descubrir todos los pueblos que han impulsado su desarrollo, su historia, tenemos mucho que aprender. Y te diré que definitivamente para nosotros la zona andina, especialmente esta zona del estado Mérida, representa parte muy importante de nuestra vida en nuestra zona, porque Los Arangues, que es mi pueblo, que queda ubicado al sur de Carora, está en el eje Lara-Trujillo. Y tiene una influencia muy importante dentro del estado andino. Pero sobre todo en lo personal, pues mi padre es de Jají, de acá del estado de Mérida, y eso también tiene su influencia. Por eso ese amor por nuestras zonas andinas y nuestros mejores aprendizajes también lo hemos obtenido en esta zona. La cultura, Los Arangues, fundador del movimiento cultural campesino Los Arangues, ¿qué representa para no solamente el estado Lara, sino para Venezuela este símbolo, esta tarea, este impulso de la cultura, y qué tipo de cultura se impulsa desde allí? Sí, es importante tomar en consideración que la experiencia, Los Arangues queda ubicado en una zona donde hay unos hatos de caña de azúcar de una importante región ganadera en el municipio general de División Pedro León Torres. Carora es la capital, donde se reconoce pues el ganado tipo Carora, los productores de caña y de los centrales azucareros. O sea, tiene un auge, diríamos, en ese sentido. Pero Los Arangues está incrustado en el centro de todos esos latifundios que hay allí, y esa fue una de las principales razones que quizás despertó en la juventud, en nuestra niñez, el deseo de descubrir un poco más allá de que éramos un pueblo y no solamente una gran hacienda. Entonces llevó a coalición esto porque tuvo mucho que ver con descubrir nuestra historia, nuestra cultura, donde resulta que hay cualquier cantidad de expresiones y de evidencia de que existíamos desde hace muchos años, desde hace más de 2000 años. Hay una zona arqueológica,
hay una etnia cultural achaguas, y eso nos dio a nosotros una orientación muy clara de que la lucha que íbamos a llevar adelante con lo cultural no solo se relacionaba con un tema artístico, sino que tenía mucho que ver con nuestro quehacer, nuestra producción. La tradición. Y la tradición, y sobre todo los retos que significaba emprender una nueva forma de hacer la vida, hacer la historia de todo lo que podíamos impulsar con la comunidad. Y esto no es quedarse atascados en la historia contemporánea, sino por el contrario, es tratar de mantener viva esa cultura que en tiempos modernos, ejemplo, nuestros jóvenes las han dejado a un lado. Y eso preocupa enormemente, sobre todo en el crecimiento y desarrollo del ser humano como tal, porque nos han cambiado nuestra manera de ser para hacernos de otra forma, la cual el venezolano no es. Uno escucha temas o modelos musicales de hoy día y uno dice, bueno, pero ¿qué estamos escuchando? Cuando antes para conquistar a una muchacha, pues le llevaba otro tipo de tema, otro tipo de canción, y siempre por tocar algo. O si te invitaban a jugar, bueno, vamos a jugar trompo, vamos a jugar metra, vamos a jugar papagayo, en fin, que son los juegos tradicionales del venezolano, pues todo eso se ha dejado a un lado, y por el contrario ahora, por eso vemos un mundo más violento tal vez, por eso vemos unos chamos jóvenes más violentos, con un verbo no adecuado, y eso tiene que ver también mucho con la cultura social del venezolano, ¿no? Sí, yo creo que el reto más importante que tenemos en esta lucha está en cómo nosotros combatimos esa invasión prácticamente tecnológica, porque la globalización nos trajo, claro, justamente, no es una tarea sencilla, porque está luchando contra una corriente inevitable. Las redes son el espacio que en este momento, diríamos, la era en la que estamos comunicándonos, y desde allí pues la invasión. Por eso no podemos culpar a los jóvenes de que ellos son apáticos, de que ellos no quieren, o sea, no, todo lo contrario, es que tenemos unos jóvenes muy abiertos, muy dispuestos y muy alertas a todo lo que acontece. Por lo tanto, cuando tú comienzas a involucrar el trabajo cultural en tu comunidad, en una comunidad campesina donde no escapa eso, ese pueblo donde estamos, bueno, hemos hecho es un ejercicio importante de valorar su creatividad y tener en cuenta que eso le permite hacer una discusión, un intercambio, un encuentro con otras experiencias donde va descubriéndose a sí mismo. Para nosotros es fundamental cómo la formación influye en todo esto, el método que tú vas a aplicar, porque muchas veces tú esperas es ver al joven de buena conducta, al niño de buena conducta. No, nos interesa justamente los que tienen aquella fuerza y tienen esa vitalidad para desarrollar cualquier cantidad de experiencias en el trabajo creativo, popular, cultural. Entonces tenemos muchas oportunidades para desarrollar lo que estamos haciendo. Desde aquí, desde la comunidad, nosotros hemos aprendido mucho del vigía, desde este lugar donde estamos. Nosotros hace unos cuantos años, en el año 83, comentábamos ayer con las agrupaciones, que nos reuníamos allá en el Centro Cultural Mariano Picón Salas, y que dirige ahora mi hermano de lucha, Jesús José Márquez. Quien nunca debió salir del Centro Cultural Mariano Picón Salas, ¿sabes? Y esto que quede bastante claro, porque lamentablemente quienes asumieron, tocando este punto, disculpa que te ataje y abro paréntesis, desde que Jesús Chucho Márquez salió del Centro Cultural Mariano Picón Salas, observamos que estas instalaciones, esta infraestructura que es tan importante para el vigiense, lamentablemente lo usaron con otros fines, y hoy la vemos deteriorada en gran parte, y va a ser de un gran esfuerzo, y estoy seguro que desde la mano de Jesús Chucho Márquez, de la mano de la Gobernación del Estado, la misma alcaldía, porque es que la cultura no tiene un color político, la cultura es de todos, rescatar este centro cultural que bastante golpeado está por falta de negligencia gubernamental, que hoy, lamentablemente, hasta hoy, no se ha visto allí, ¿no? Bueno, no, y yo espero que lo que tú piensas lo comparto. O sea, nosotros teníamos una vinculación estrecha con el vigía, porque proyectaban un reto extraordinario con el Centro Mariano Picón Salas para el Estado Mérida. Eso significó bastante, ¿no? De tener esas estructuras, no se tienen en cualquier estado. Bueno, quien la ejecutó, te voy a contar una anécdota, ¿no? Porque me la contó en vivo, o sea, sí, quien construyó este centro cultural, el doctor Jesús Rondón Nucetti, me decía que cuando se planificó la construcción del centro cultural,
le decían en Mérida que si estaba loco, que por qué iba a construir literalmente, ¿no? Que por qué iba a construir un centro cultural en una ciudad donde la cultura no existía. Y fíjense ustedes cómo los vigienses le callamos la boca al merideño, con todo el respeto por supuesto, porque la cultura vigiense pasó a ser una referencia en Venezuela y el mundo. Nacional, de hecho, Jesús Chucho Márquez me cuenta experiencias de él en Cuba, por ejemplo, y en otros países donde ha llevado la cultura vigiense a mostrar el talento. Y trajo gente de allá. ¿Cómo no? Ese es el intercambio. Nosotros tomamos una referencia muy importante del Vigía desde hace muchos años, cuando conocimos ese esfuerzo en la calle de creo que en el barrio del Carmen. El Centro Sociocultural del Carmen. El Carmen, eso era, una cosa que nos identificó demasiado en las luchas, porque era una necesidad enorme de ver su historia desde ahí, por donde pasaba el ferrocarril. Era el espacio de encuentro del mercado, era toda una sabiduría. Entonces yo creo que desde ese encuentro con tanta gente que se vinculaba y que era prácticamente invisibilizada, porque siempre se ha pensado que los que estamos en los rincones del país, en una comunidad campesina, a veces se ha pensado que eso no es un desarrollo cultural lo que puede expresarse allí. Siempre se pensaba que las grandes élites, las grandes instalaciones, la pintura, el arte. Sí. Exacto, y sí forma parte de... Claro, pero no lo es todo. Pero no lo es, porque ahora es cuando tenemos que descubrir. Por eso decimos que hemos aprendido mucho de toda esta cultura de los pueblos de los pueblos andinos, y especialmente yo viví la experiencia con Mesa Bolívar, con los vasallos de la Candelaria, y ver esa historia de todas las tradiciones que se generan, sigue siendo una escuela para muchos. Y nosotros en nuestro pueblo hemos descubierto muchísimas expresiones de la parte, cómo se construían sus viviendas, una cultura pura, cómo se desarrollaban los convites para hacer las siembras colectivas, una cultura, nosotros todo lo integramos en una visión cultural de la vida, pues. Entonces, creo que todos los elementos que van involucrando se transforman para nosotros en una necesidad de sistematizar más la experiencia, en transformarlos en formación, en capacitación, y por eso tuvimos que involucrarnos también con el equipo de trabajo nacional que fundamos con Promoción Sociocultural Churuata, donde tuvimos muchos vínculos también con ustedes acá en el Vigía, y a través de la orientación de este líder Hernán Peralta, un hermano chileno que también quiso darnos a nosotros muchos instrumentos de trabajo sobre los métodos y estilos de cómo debemos avanzar en el trabajo sociocultural. Bien, vamos a la pausa, ya regresamos con más de Primer Café en tan solo minutos. Debo hablarles a ustedes de la Secretaría Sectorial para el Desarrollo de la Seguridad y la Paz en el Estado Mérida garantiza el disfrute pleno y efectivo del derecho a la seguridad ciudadana integral mediante la prevención y protección sistémica que debe promover el Estado a todas y todos los ciudadanos. Miguel El Coco Reyes, secretario de este importante sector de la seguridad y paz del municipio para el desarrollo del mismo. Publicidad y volvemos, ya regresamos en minutos.